Bienvenidos a Psicotepec, el podcast de divulgación de la psicología. Después de un breve retraso y pequeños percances, estamos aquí nuevamente para hablarles de un nuevo tema. En este caso vamos a hablar del sueño, de toda esta parte de trastornos que se pueden generar en los ciclos del sueño, algunos tratamientos que se pueden dar para solucionar estos problemas, algunos antecedentes y otros temas más que seguramente pueden ser de tu interés. El día de hoy, como siempre, me acompaña mi buen amigo Benja, hasta Gary, por aquí, ¿Qué tal? Buenas noches, días, tardes, a y la hora Miguel, que nos escuchan. así es. Pues igual buenas tardes, buenas noches, buenos días. Como ya les dije, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema, pues creo que es interesante, relevante y que no pierde, pues por así decirlo, su vigencia, no caduca, porque durante toda nuestra vida, pues pasamos al menos una buena parte durmiendo. Una buena parte del ser humano es dormir, descansar, y también una buena parte es que las actividades se empalmen o choquen con este tipo de ciclos de sueño. El día a día nos implica diferentes cosas y podemos tener un buen hábito de sueño o un mal hábito de sueño, dependiendo de cómo estemos acostumbrados. Y bueno, podemos empezar con una definición para que vayamos adentrándonos en el tema. Benja, ¿qué nos podrías decir que es el sueño? Hola, ¿qué tal? Como bien decías, Miguel, yo creo que es uno de los temas bastante interesantes porque, bueno, cuando hablamos del sueño hay muchos temas como los que son las pesadillas y los sueños y se han intentado buscar muchas razones del por qué soñamos. Pero yo creo que vamos a hablar más que nada del sueño como forma orgánica, ¿no? Entonces vamos a definir el sueño de esta forma un poco más medible, como un estado de conciencia alterado en el cual eh, el cerebro busca descansar o poder desestresarse de la vida cotidiana. El sueño como función orgánica tiene varias funciones. Pero vamos a definirlo así. Es un estado alterado en el cual vamos a dedicarle una tercera parte de nuestra vida, o al menos eso sería lo ideal. Es un estado que es necesario para el cuerpo y para el cerebro porque le sirve de relajamiento y de desestresor de la vida cotidiana. Aparte que durante el sueño ocurren varias cosas. Entre ellas es que la memoria pone en, ¿cómo decirlo?, en organización todo lo que hemos vivido durante el día. Por ejemplo, se supone que durante el sueño, una de las cosas que empieza a trabajar es la memoria y todo lo que hemos vivido se va como guardando. Entonces, esto nos va a ayudar a, aparte de recomponer fuerzas y de estar más frescos cuando nos despertemos, a tener una cierta continuidad cuando nos vayamos a despertar. La memoria es la que empieza a moverse por ahí y de hecho lo que refieren algunos estudios del sueño es que cuando estás soñando se están reorganizando todo lo que has vivido y todo lo que te parece conocido y por eso cuando tú llegas a recordar alguno de los sueños recuerdas algunas cosas muy al azar porque este trabajo de organización saca recuerdos que estaban anteriores y empieza a manejarlos de tal forma que se pueden llegar a mezclar lugares con personas, con tiempos que no corresponden mientras estás durmiendo, pero que al final solamente está tu memoria trabajando y organizando para asimilar la nueva información que llegó del día. Entonces, yo creo que podríamos ir definiendo esto del sueño como un estado alterado. Después hablaremos de otros tipos de estados alterados, pero este es el principal porque es necesario para nuestro cuerpo. Ok, muy bien. Como bien lo dijiste, también pues vamos a estar abordando una parte pues muy orgánica, porque
En un inicio, los primeros estudios que se realizaron fue precisamente analizar pues, partes fisiológicas, efectos en el cuerpo, alteración, circulación y toda esta función que vienen precisamente de una parte pues, medible en toda esta función orgánica. Hubo algunos estudios, algunos intentos, como bien se conoce en esa parte oscura del psicoanálisis, de intentar interpretar sueños, de intentar interpretar símbolos, significados, etcétera. Nunca se encontró una validez realmente objetiva a toda esta parte. Entonces, realmente a lo que se inclinó el verdadero estudio de lo que fue el sueño fue en los efectos fisiológicos que pudiera generar y los trastornos que se pueden generar que perturban precisamente todo el proceso del sueño. Si vemos una definición, por ejemplo, de la División de Medicina del Sueño de la Escuela de Medicina de Harvard, nos menciona que el sueño es un estado que se caracteriza por cambios en la actividad de las ondas cerebrales, la respiración, la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y otras funciones fisiológicas. Si se dan cuenta, esta definición es completamente orgánica y se basa completamente en analizar estas alteraciones durante el periodo de sueño. También dentro de este marco define diferentes etapas del sueño que creo que valdría la pena mencionar. La primera en este caso sería la etapa de vigilia, que es la etapa del funcionamiento, en donde existe una actividad beta o de bajo voltaje, perdón, con tono muscular y actividad ocular. En este caso, pues la actividad vigilia es básicamente estar despierto. Tienes movimiento, tienes actividad, estás consciente en toda esta parte. La segunda fase, en este caso, sería sueños sin movimientos oculares rápidos, que comprende tres etapas. La etapa 1 es una etapa teta retardada, que disminuye en los movimientos oculares en comparación con la vigilia y la actividad muscular disminuye. La etapa 2 aparece en periodos de actividad teta rápida y es muy conocida como usos de sueño. La etapa 3 es básicamente una frecuencia de actividad teta alta en inicio y después cambia a actividad delta. Al igual que las etapas anteriores, pues hay movimiento de los ojos y actividad muscular disminuida. Después tenemos lo que es sueño con movimientos oculares rápidos, que es más conocido como el sueño MOR. Que esto es un tema que creo que muchos han escuchado por ahí alguna vez, que el famoso sueño MOR es básicamente donde se generan los sueños, por así decirlo. Y cuando se alcanza esta fase es cuando se alcanzan básicamente los ciclos que se consideran como de alto descanso para la persona. Una etapa muy característica por lo cual se le dio el nombre en esta etapa del sueño es que básicamente la actividad muscular es completamente apagada, disminuye, pero hay un movimiento ocular muy activo, muy acelerado, y por eso se distingue mucho esta característica de sueño humor, que pues básicamente se caracteriza por mayoritariamente la existencia de ensueños y que no hay absolutamente nada de actividad muscular. Estos son principios de estudio que se realizaron en este caso para el sueño, como ya lo hemos dicho. Quiero recalcar en este caso que los antecedentes de estos inicios del estudio del sueño se dan con Hans Berger, por ahí del 1929, con un estudio de electroencefalograma. Básicamente el electroencefalograma era un aparato que nos permitía medir las ondas eléctricas o la actividad eléctrica del cerebro. Y el estudio de lo que se conoce como el sueño MOR, que es donde se da el mayor movimiento ocular y donde se cree que se realizan los sueños, empieza por los estudios realizados por Asernsky y Kleitman en 1953, en este caso. Sí, aparte, es muy chistoso. El estudio del sueño inicia muy tarde, a pesar de que el sueño nos ha acompañado durante toda la historia de la humanidad. Es bastante interesante cómo el sueño se empieza a estudiar tal cual como proceso hasta bien iniciado el siglo XX, tal vez, que prácticamente no hay otra cosa y si preguntas o buscas información sobre el sueño, actualmente no hay una razón o una respuesta concreta para saber por qué dormimos. ¿Por qué existe este estado de dormir? Todos los animales tienen una fase de reposo en la cual recargan energías, ya sean peces, mamíferos, y tienen un estado similar a dormir, pero el
por qué dormimos aún no está contestado del todo, porque aparte sabemos que descansamos. Ok, podríamos decir que el sueño sirve para descansar, pero cuando se ponen a estudiar el cerebro y ven que hay diferentes voltajes y que hay diferentes actividades en el cerebro cuando estamos durmiendo, se dan cuenta de que no solo descansamos, sino que hay muchas otras cosas que están pasando durante el sueño. Y esto viene muy relacionado también con el contenido de los sueños, con todo lo que conlleva explicaciones que incluso llegan a rascar lo sobrenatural, ¿no? Por ejemplo, tenemos estos mitos y leyendas que hablan sobre los sueños, que a veces son proféticos, a veces son de otro. Hasta ahorita no hay forma de saber cómo experimentar con el contenido de los sueños, pero estamos hablando de cosas que nos llaman la atención del sueño. Hablando más de los estudios que se han hecho, también se han detectado o puesto a prueba cuánto tiempo puede una persona este, aguantar sin dormir. Creo que por ahí tienes tú el dato, ¿no, Miguel? De cuánto tiempo aguanta una persona sin dormir y cuáles son las consecuencias de no dormir, que es de las cosas que empezaron a experimentarse durante el siglo XX. Así es. Justo, por ejemplo, en un estudio de Bergenman y Rechtschaffen, disculpen ahí mi pronunciación, son nombres algo complejos. En el 1995 hicieron un estudio con diferentes animales, en este caso, donde se les aplicaba privación del sueño por un tiempo indefinido. En este caso querían ver el máximo de tiempo y quedaron que el máximo de tiempo que un animal en general alcanzó el periodo de actividad con privación de sueño fue de los 21 días. Llegados los 21 días, lo único que le esperaba al organismo en este caso era la muerte. Pero no solo llegaba al 21 y llegaba la muerte, sino que durante todo este proceso lo que hace la privación del sueño es básicamente disminuir tus capacidades inmunológicas, alteración en la percepción de los sentidos, alteración en este caso en estados de conciencia, ordenamiento de información, pérdida de la capacidad de memoria, espasmos musculares, posibles arritmias cardíacas o deficiencias cardíacas y desgaste tanto neurológico como muscular, precisamente porque no hay un periodo de refracción del organismo. Entonces, el dato máximo, no lo intenten poner a prueba, por favor, son 21 días de estado de vigilia. Aparte, si recordamos también durante la Segunda Guerra Mundial, si no, creo que por ahí hay un experimento, no sé si tú lo has visto, Miguel, con Dross, que hablaba también sobre un experimento ruso sobre el sueño, que mantenía a las personas despiertas durante tanto tiempo que se volvían prácticamente, no como, ¿cómo decirlo? Agresivas y llegaban a tener alucinaciones y delirios. El sueño es tan importante que antes de llegar a esos 21 días, bueno, tomemos en cuenta que ese experimento solo ha sido con animales, hasta donde sabemos. Puede que haya algún experimento más cruel como este de los rusos, que no dejaban dormir a las personas y reportan que a partir del tercer día ya empezaban a tener alucinaciones y delirios de personas o empezaban a escuchar cosas cuando no había ningún estímulo cercano a ellos, sino que simplemente empezaban a tener estas alucinaciones por no conseguir dormir durante al menos 3 días. ¿Qué consecuencias habrá de no dormir, Miguel? Aparte de morir después de 21 días, casi casi como la de la película del Aro, solo que aquí son 21 días y la del Aro son 7. ¿Qué otra consecuencia habría de no dormir bien? Am, bueno, realmente, si lo vemos ya como en términos más normales, algunos estudios, por ejemplo, nos arrojan que la falta de sueño puede disminuir la resistencia al estrés y acelerar los efectos de metabolismo y las funciones cognitivas. En este caso, algunos estudios arrojaban que incluso el no dormir correctamente podía acelerar los estados de envejecimiento y deterioramiento del cuerpo. Entonces, imagínate, pues básicamente no dormir bien, aparte de que puede ser perjudicial para la salud, pues básicamente te puedes poner en un estado de estrés, cansancio, fatiga e irritabilidad mucho mayor a las personas que regulan su sueño de una forma saludable. Exacto. Y fíjate que yo encontré un pequeño test para saber si duermes bien. No sé si les gustaría que les compartiera. Son solo tres. Voy a hacer unas cuestiones de preguntas. Y si esto es para más o menos darte una idea
de si has dormido bien. ¿Te gustaría hacer esa prueba, Miguel? También para Claro, todos sí, los sí, que sí. nos están escuchando. Miren, les voy a hacer una serie de preguntas y ustedes solo van a responder sí o no. ¿Ok? Vale. La primera es, ¿suelen quedarse dormidos mientras ven televisión? No contesten, solo digan sí o no. Ya no veo Es televisión. común, o bueno, realizando alguna otra. Vamos a actualizar porque este está un poquito viejito, tomando en cuenta que nuestra generación ya casi no ve la televisión. ¿Te quedas dormido viendo redes sociales? Vamos a ponerle así, o viendo el celular. Dos, es común que te quedes dormido después de comidas abundantes o cuando te relajas después de cenar. El mal del puerco. Algo conocido como el mal del puerco, y de hecho tendríamos que hablar también del mal del puerco ahorita. Número 3. ¿Suelen quedarse dormidos o temen hacerlo durante las clases aburridas o las actividades tediosas o en las habilidades cálidas o en habitaciones cálidas? Esa es la 3. ¿Te llegas a quedar dormido en habitaciones cálidas o al hacer alguna tarea que te es tediosa? Número 4. ¿Necesitas un reloj despertador para poder levantarte al día siguiente? Número 5. ¿Presionas a menudo el botón de repetición de un reloj despertador para poder dormir un poco más? Este famoso posponer la alarma. Esos 10 minutitos más, ¿no? Esos 10 o 15 minutos más. Número 6. ¿Batallas para salir de la cama en la mañana? Toda la vida. Número 7. ¿Es común que se sienta cansado, irritable o estresado durante el día? ¿Es normal que te sientas estresado o irritable? Número 8. ¿Te resulta difícil concentrarte o recordar las cosas? Y esta hay que tener atención porque pues esta es también una de las cosas de consecuencias de la pandemia que acabamos de vivir. Recuerden eso. ¿Ok? Ujú. Número 9. ¿Te distraes con facilidad o te sientes lento cuando realizas tareas que requieren pensamiento, solución de problemas o creatividad? Voy a poner aquí también para hacer cálculo mental. ¿Te cuesta trabajo hacer operaciones? Número 10. ¿A veces te sientes soñoliento o temes quedarte dormido mientras manejas? Y la última pregunta es, ¿necesitas una siesta para ayudarte a pasar el día? ¿Ok? Esas son las preguntas. De acuerdo con el James Mass, que es el que hizo este test para calcular si duermes bien o no, si ustedes respondieron que sí a tres o más de estas preguntas, necesitas dormir más de lo que estás durmiendo actualmente. Si cualquiera de estas preguntas a tres les dijiste que sí, quieres decir que estás durmiendo menos de lo que deberías. Además, él recomienda varias técnicas para conciliar el sueño, pero es un pequeño test para saber. Entonces ya saben, si ustedes contestaron a tres o más que sí a estas preguntas, pues necesitan mejorar su forma de dormir. Es un pequeño test para saberlo. ¿Qué tal les fue? ¿Qué tal les pareció esto? Porque James Mass lo que hace es percatarse que las cosas que te perturba el no dormir bien es que no te puedes concentrar. El que te sientes letargado, es este bajo rendimiento que mencionaba Miguel hace unos momentos, también te puede poner en peligro. ¿Cuántas veces hemos visto que dicen, si estás cansado, no manejes? Te puede poner en peligro y a cualquier persona que trabaje en cosas de alto riesgo, como lo es, no sé, el trabajar en obras o el trabajar con maquinaria pesada, pues simplemente te va a letargar, no tienes la misma reacción no tienes la misma reacción que estar descansado y pues puede ser peligroso que estés realizando actividades de por sí que son riesgosas todavía con sueño. Y también aquí podríamos hablar sobre los traileros que luego aquí en México les piden que hagan jornadas bastante agotadoras, que para llevar esos paquetes de los trailers de un lugar de México a otro en muy poco tiempo. Esas son cosas que tenemos que tomar en cuenta porque también hablar de otra como lo es el famoso mal de puerco, para aquellos que no sepan qué es el mal del puerco,
es tener sueño después de comer. La explicación biológica es que después de comer toda la sangre se va al proceso digestivo y por lo tanto la sangre, bueno, todo lo que llevaría a tener más reacción, toda la energía se va al proceso de digestión y por lo tanto te da sueño porque no vas a, toda la energía se está enfocando en esta parte de digestión, pero también esto sucede por una mala alimentación. Te has sobrecargado tanto en la alimentación que necesitas toda tu energía para digerir aquello que te comiste. Entonces, este también es un problema. El alimentarse bien también puede provocar, alimentarse mal puede provocar problemas de sueño y el alimentarse bien puede ayudar a mejorar estas conductas. También eh, hay algunas sustancias que pueden inhibir el sueño. Está muy arraigado que el café quita el sueño, aunque mucha gente dice, no, yo ya me tomo 5 tazas de café y no, y me duermo con eso. Eso ya estamos hablando de un caso particular en el cual la persona ya está tan acostumbrada a la cafeína que pues ya no le surte efecto. Es como una droga en la cual ya está acostumbrado tanto que ya no le surte efecto, pero por lo general o el estado normal es que la cafeína te mantenga despierto, al igual que el azúcar. Así que hay que estar vigilando también la alimentación, porque si tú estás padeciendo estas cosas, también tienes que vigilar alimentación y conductas de sueño, que es otra cosa de la que vamos a hablar. Muy bien, muy bien. De hecho, esto que mencionas, Benja, es pues como un efecto encadenado. El hecho de no dormir bien me hace necesitar sustancias que me mantengan activo. Cafeína, alcohol, no sé, cualquier tipo de cosas. O sustancias que hiperactivan mi sistema para, pues básicamente estar despierto, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente todo esto nos va generando igual pues problemas para dormir y generalmente el abuso en el consumo de cafeína o alcohol tiene la prevalencia en personas que tienen insomnolencia durante el trastorno del día. Bueno, durante el tránsito del día, perdón. Pero sí, básicamente pues va desencadenante. Duermes mal, tienes una mala alimentación, pues necesitas cafeína para estar despierto. Pero pues básicamente es como tapar un problema que se está detectando desde antes, ¿no? No estás durmiendo apropiadamente, por eso tienes sueño, pero como tienes sueño tienes que tomar cafeína y así sucesivamente. Entonces, pues muy importante esto que nos mencionas porque hay que cuidar mucho ese tipo de hábitos, básicamente. No es que necesites café, es que necesitas dormir bien, necesitas tener mejores hábitos, ¿no? En este caso. Ujú. Y bueno, pues también muy importante, curioso el test que nos compartes. Yo recuerdo mucho, básicamente yo creo que cumplía como la mitad o un poco más cuando estaba en mis épocas de estudiante. Es muy común que un estudiante, pues básicamente duerma poco, que por trabajos, que por proyectos, que porque etcétera, 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 pero pareciera todo lo contrario de lo que arrojan los estudios. Los estudios que se han realizado en base a, con base en desempeño, con base en mejora y calidad de vida y sueño, van relacionados a que todas las personas que tengan un horario de sueño óptimo entre 7 y 8 horas tienen mejores resultados en capacidades cognitivas, memoria, estados de ánimo, etcétera. Entonces parecería contraproducente el hecho de querer decir, bueno, duermo menos para cumplir cosas, pero está sacrificando ¿qué? Mi estado de ánimo, mi salud, al menos en esta parte, pues de estrés, de, de evitar problemas cardíacos en este caso, de tener mejor retención de memoria, tener mayor capacidad de concentración, sacrificarlo por dormir poco en este caso. Entonces, pues creo que todos lo vivimos en cierta parte. Yo lo viví, al menos en la época cuando estaba estudiando, dormía muy poco. Recuerdo que hubo periodos en que dormía 4 horas. Entonces, es muy importante pues tener como esta conciencia de la importancia de un sueño óptimo, porque todos estos indicadores que mencionaste, yo recuerdo que sí me identificaba con varios de ellos. Sueño todo el tiempo, se me olvidaban algunas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tomen en cuenta mucho esto que nos menciona Benja y pues bueno, es importante. Em, Llevado a esto, por ejemplo, estos efectos de somnolencia que causa, por ejemplo, el no dormir bien, en algunos estudios llevados en 1997, por ahí nos mencionaba Oyanon que la somnolencia, en este caso severa, en su mayoría podía causar
efectos de hospitalizaciones, tratamientos, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad y accidentes en tráfico o mal manejo de maquinaria. Y esto en una latencia al menos de un porcentaje de 100 personas de un 20-17%. Una somnolencia moderada, pues, generaba efectos menores, pero lo ideal es que, pues, tengamos un estado de sueño óptimo para evitar este tipo de riesgos, porque, pues, los estudios en general han arrojado que básicamente dormir poco puede generar precisamente trastornos de ansiedad, depresión, trastornos también de hipertensión en este caso, por ejemplo, en personas mayores, y nos puede generar, en este caso, dificultades para dormir, nos pueden generar sentimientos de pérdida de control, la sensación de fatiga, falta de energía persistente, dificultades en el cumplimiento de roles sociales, funcionamiento social y básicamente lleva a disminuir la calidad de vida. Y todo esto en estudios que se han llevado a cabo por ahí de 1997, 1999. Ujú. Y también tomen en cuenta que existen varios trastornos de sueño. Nuestra vida cotidiana no nos deja a veces dormir las horas necesarias que debemos y a veces también es por negligencia nuestra. Yo recuerdo que también en la época de estudiante llegaba a dormir poco, pero también era porque llegaba a dejar las tareas de último momento. No nos hagamos guajes, también hay muchos estudiantes que hacemos eso. Yo no, yo sí peco de eso, de dejar las cosas a último momento, pero y eso también causa estos desvelos, estas cosas que podrían ser evitables, pero que no lo hacemos. Pero hay otros momentos en los cuales realmente el dormir es prácticamente imposible debido al contexto en el que estamos. Pensemos en un doctor que está de guardia y que está ahí a veces 12 horas o 24 horas o están en una cirugía que lleva, no sé, más de 10 horas, cuando tal vez tu jornada laboral empezó a las 8 de la mañana y la cirugía empezó como a las 4 de la tarde y esa se prolongó. Un guardia de vigilancia tal vez que hace estos turnos de 24, no sé si ustedes conozcan a personas que sean guardias de seguridad privada o esto y que necesitan estar ahí 24 horas. Son momentos y trabajos en los que el dormir bien o el dormir como el ideal, que son las famosas 8 horas, que de estos estudios surgen este ideal de 8 horas, eh, son momentos en los que prácticamente por la vida cotidiana y por el trabajo que llevas no puedes dormir bien. No puedes llevar el sueño ideal, aunque lo ideal sería que sí pudieras. Pasa más o menos lo mismo que con la alimentación. Tú por estar viviendo rápido o que necesitas hacer varias cosas al día, terminas descuidando tu alimentación porque no te da tiempo para cocinar, porque no te da tiempo para hacer cosas o resulta que es más barato comprar comida chatarra. Pasa lo mismo con el sueño que necesitas estar tan activo que no duermes. Por ahí también recuerdo que una amiga me decía que los musulmanes dormían menos, hablando de Mundial y Qatar, que está ahorita de moda, que algunos musulmanes decían que si dormían más de 6 horas, ellos sentían que estaban desperdiciando el tiempo. Y es una idea interesante que me puso a pensar que los musulmanes tienen esta idea de trabajar, o incluso si nos vamos a Asia, un poquito más a Japón, cómo las personas trabajan tanto que se terminan durmiendo en el transporte público. Entonces, y está bien visto eso allá, que porque te estás esforzando tanto que tu único momento para dormir es durante los transportes de casa al trabajo. Entonces, tenemos esta situación y ¿qué podríamos hacer, Miguel? ¿Qué podríamos hacer para poder regular nuestro sueño, para tener una mejor higiene del sueño? Ok, bueno, ahí hay muchos factores en general. Analizando, por ejemplo, el caso de estos trabajos muy demandados, pues básicamente es solamente cuidar lo más posible. Eh, es imposible decirle a un cirujano, ¿sabes qué? Ya es tu hora de dormir, vete a dormir, ¿no? Es un trailero que es muy común en ellos que si tengan que chochear para cumplir pues sus largas jornadas de trayecto, decirle, oye, ¿sabes qué? Pues llega tarde a tu entrega para que duermas bien, pero
En cuanto terminen estos periodos cortos, básicamente de momentos episódicos, pues retomar lo más posible este tipo de sueños idóneos, es decir, ciclos específicos, plantearte siempre un estado de sueño, de un programa de sueño, dormir siempre a esta hora o a esta hora y procurar dormir un margen de hora determinado. Muchas veces somos muy inconscientes en la parte de decir, pues duermo a la hora que caiga, duermo a la hora que acabe, a la hora que me dé sueño, cuando realmente afecta mucho el tipo de hábitos que vayamos teniendo y estableciendo. Si regularmente no establecemos un plazo de, no sé, de 12 de la noche, 11 de la noche, 10 de la noche, a que se cumplan 8 horas, 6 horas, 7 horas, pues, y lo vamos programando, sería más lo idóneo que tener un ritmo muy aleatorio de hoy 5, mañana 8, pero al otro día 12 y luego al otro 3. Entonces, lo ideal para empezar a programar un estado de sueño más saludable sería establecer horas específicas de sueño. Y, por ejemplo, a diferencia de lo que se cree que, bueno, compensar sueño en diferentes periodos de microsiestas, por así decirlo. Algunos estudios han mencionado que incluso es mejor tomar una única siesta de 30 minutos para recobrar pues energías en este caso, para agarrar otra vez concentración o ritmo, que tomar siestas progresivas durante el tránsito del día. Es mejor tomar 30 minutos que tomar diferentes siestas durante el día. Tiene efectos menos aversivos para el ciclo de sueño regular que tenemos, que estar durmiendo a cada ratito, cada sueño, que 10 minutos aquí, 20 allá, 30 acá, otros 10 acá, otros 10 allá. No. Lo ideal sería a lo mejor darte un tiempo de 30 minutos específico, dormir y seguir con tu actividad hasta que llegue la hora de sueño otra vez. Em, por ejemplo, para lo del sueño en general también mencionan varios estudios que los estados distrópicos de la propia persona son los que nos afectan progresivamente a nuestro ciclo o estado de sueño pues regular. ¿Y qué son esos trastornos o efectos distrópicos? En general es básicamente verte en entornos de alto estrés, verte en entornos pues de alta presión, verte en entornos que te generen emociones aversivas constantemente, preocupaciones constantes. Lo ideal es que si no sabes, en este caso, regular o moldear este tipo de situaciones aversivas y te consumen demasiado, es que puedas resolverlas, ya sea atendiéndolas, resolviéndolas mediante procesos terapéuticos para conciliar el mejor sueño, porque pareciera muy lógico, pero en efecto sí, todos estos estados aversivos que relaciones conflictivas, pendientes muy marcados, en este caso estrés o cosas similares, nos generan estas presiones que no nos permiten conciliar el sueño. Es muy común que una persona que tiene, no sé, una presentación, algo muy importante en pocos días, esté con periodos de sueño corto, estresado, mal humor, que tenga depresión, cosas similares, porque está muy preocupado por algo y no lo puede resolver. Entonces, ¿qué hace? Pues duerme poco, come mal, no sé, se despierta durante la noche, tiene ciertos periodos o ataques de insomnio en este caso. Entonces, básicamente es buscar un estado ideal de emociones, estable de emociones, no sobresaturarnos, no estresarnos, no consumir en este caso bebidas o situaciones energizantes durante el periodo de sueño, establecernos un programa de sueño. Por ejemplo, algunos de los tratamientos que se recomendaban para mejorar la calidad de sueño, no sé si muchos de los que nos escuchan aquí, tú incluso Benja, pues seamos muy dados de repente a, pues me voy a acostar en la cama un rato y como que veo mi teléfono, veo una serie, etcétera. Cuando tenemos problemas para dormir, lo recomendable es evitar el acercamiento a la cama en este caso y únicamente dejarlo para cuando estamos programando nuestra hora de sueño. ¿Por qué? Genera malos hábitos este tipo de cosas y en programación a lo mejor conductual el estado de establecernos únicamente a la conducta de acostarnos en la cama cuando vamos a dormir nos ayuda a facilitar esta aproximación a la conducta o al estado de sueño. Porque estamos muy acostumbrados a que cuando me acuesto me pongo a hacer actividades, me pongo a ver el teléfono, cosas similares, lo que hacemos es alterar esta conducta que tenemos habituada. No sé si les pasa a muchos que de repente ya se acuestan y en vez de
acostarse para dormir en la noche, se acuestan y agarran su teléfono y pues me pongo a ver redes sociales un rato y de repente ya pasaron 2, 3 horas y ya se me fue mi hora de sueño. Y así regularmente. Entonces, una de las situaciones que nos ayudan a mejorar este tipo de efectos de sueño es básicamente, pues, establecer periodos de sueño, establecer periodos de acostarnos, en este caso, en la cama, por así decirlo, para no tener esta mala costumbre de acostarnos a la hora que sea, a la hora que me siento cansado y medio dormitar, y a la hora que me quiero acostar ya no tengo sueño porque estoy acostumbrado a hacer otro tipo de actividades. Exacto. Tenemos que hacer un tipo de ritual para dormir. Y me refiero a un ritual no en el lado o sentido esotérico de la palabra, sino en un ritual de que tenemos que hacer algo diario, hacerlo un hábito para que el cuerpo ya sepa y distinga que es hora de dormir. Otra de las cosas interesantes del cuerpo humano es que pues, el ser humano es un ser o un mamífero diurno. ¿Cómo lo sabemos? Pues simplemente porque nuestros ojos ven a color. ¿Y qué necesitas para ver a color? Necesitas luz. ¿Y dónde está la luz? Pues en el día, no en la noche. Entonces somos un mamífero diurno que necesita la luz del sol para guiarse por, eh, por colores y también pues es diferente las temperaturas y las cosas que alcanza o cómo reacciona el cuerpo dependiendo de la hora del día. Hay momentos en que el cuerpo necesita dormir más, o es más propenso a dormir debido a la iluminación o a la temperatura del ambiente. Entonces, una de las cosas que debemos hacer aparte de los rituales es estar bien, darnos cuenta cuál es nuestra hora más propensa a dormir. Esa es una hora común, tiene que ver con el ciclo circadiano, que es natural en todos nosotros, en todos los humanos, y que por lo general el dormir empieza a hacerse tal vez que serán a las 9, dependiendo del cuerpo, varían, pero sí tenemos como un promedio de dormir más o menos entre 9 y 10 de la noche para ir despertando eh, a las, déjenme hacer cuentas, 9, 18, como a las 6, 7 de la mañana, que es cuando también va amaneciendo. Entonces, más o menos ese sería como el ideal, más o menos, en promedio. No quiere decir que todas las personas lo cumplan, pero sería el promedio de dormir y de despertar de las personas, tomando en cuenta el ciclo natural del día. Otra cosa que tenemos que hablar son de estas eh, trastornos del sueño, Miguel. Empezamos a hablar de insomnio, pero ¿qué es el insomnio? Prácticamente es no poder dormir cuando quieres dormir. Es de que te sientes cansado y tienes como que sueño, pero te acuestas y resulta que pasa una hora, pasan 2 horas ahí en la cama, te estás revoloteando por todas partes de la cama y nomás no concilias el sueño. El insomnio es uno de los trastornos más comunes porque pues simplemente hemos alterado tanto el sueño que el cuerpo no sabe a qué hora dormir y si se tiene que estar despierto. Hay una pequeña umbral de energía, como una reserva de energía del cuerpo que cuando empiezas a tener sueño, no te duermes, esta reserva de energía se activa y te da energía para mantenerte despierto otro rato y, y muchas personas que tienen un sueño a cierta hora y se lo pasan, pues llega a alterarse este sueño y el cuerpo reacciona con más energía y pues se empieza a alterar el sueño. Es este momento en el que, no sé, tú estás acostumbrado a dormir a las 8 o 9 de la noche y después, por razones de tarea, por razones de que tuviste una fiesta o algo, te quedas más despierto durante más tiempo, te da este chute de energía y te terminas durmiendo hasta la 1 de la mañana. Y entonces el cuerpo dice, ok, ahora necesito mantenerme despierto hasta la 1 de la mañana y se empieza a modificar el ciclo circadiano para adaptarse a esta nueva necesidad de dormirse a la 1 de la mañana. Y es así como hay muchas alteraciones o incluso el empezar a dormir poco, que empiezas a dormir poco, ya sea por tareas o por otras cosas de la vida,
que el sueño se empieza a interrumpir, que en lugar de dormir las 8 horas corridas, duermes 2 o duermes 4 y te despiertas. Y después ya no te puedes dormir hasta pasados unas 2 o 3 horas y te da sueño a esas 2 o 3 horas y después ya no te puedes seguir durmiendo porque ya pasaron esas 3 horas que se supone deberían ser para dormir o para descansar, pero ahora te tienes que mantener despierto porque ya es la hora de trabajar. Estamos hablando del sueño interrumpido, otro tipo de insomnio que afecta bastante a la vida de las personas porque pues no llegan a este descanso óptimo. También tenemos la narcolepsia, que es un trastorno hereditario del sueño que se caracteriza por el cabeceo súbito durante el día y la pérdida repentina del tono muscular luego de momentos de excitación emocional. Es este momento en el que de repente te da sueño durante el día. ¿Por qué? Pues de repente te da un sueño. Es un trastorno del sueño que también es porque te empieza a incitar a dormir en otro momento y también tenemos las apneas, que son estos trastornos que se caracterizan por la dificultad para respirar durante la noche y sensación de agotamiento durante el día. Esto tiene que ver más con los ronquidos. Si tú o alguien de tu familia ronca mientras duerme, es porque está respirando mal. Ya sea porque está en una postura incorrecta o porque su estructura para respirar está alterada. Esto necesita corregirse porque, aunque no lo creas, el respirar mal provoca que no descanses bien. Y si esto lo ponemos durante 8 horas, que se supone que debe de ser en tu sueño, pues no vas a descansar y tu sueño no va a ser reparador y te va a provocar problemas de sueño durante el día. Entonces tenemos estos como principales trastornos del sueño. No sé si me dejo uno, creo que sí, ¿no? Creo que sí me dejo alguno. ¿O tú qué dices, Miguel? Pues esos son básicamente los principales. De insomnio, obstrucciones respiratorias y pues la narcolepsia, que puede ser un trastorno hereditario. Como complemento, por ahí menciono en este caso nada más la clasificación internacional de trastornos de sueño en su volumen o tercera edición, que se abrevia ICSD, por si lo quieren buscar. En asociación con la Academia Americana de Medicina del Sueño, clasifican 6 categorías clínicas de trastornos de sueño. Dentro de estos entra lo que ya nos mencionaste, insomnio, como 2, trastornos respiratorios del sueño, 3, trastornos centrales de hipersomnolencia, 4, trastornos de ritmo circadiano del sueño vigilia, 5, parasomnias y 6, trastornos del movimiento durante el sueño. Esto es referido también por la American Academy Sleep Medicine en 2014. Tenemos estas 6 categorías, se dividen en las 3 grandes ramas que ya nos mencionó básicamente Benja. En este caso que nos mencionaste, pues básicamente son esos trastornos. Em, Referidos, por ejemplo, al tratamiento específico de esto, recalco mucho que de las principales corrientes psicológicas que se han abocado a tratar estos desórdenes o trastornos del sueño son la terapia cognitivo-conductual específicamente, de la cual se deriva específicamente la que se llama terapia cognitiva conductual del sueño, justamente. Por ahí empieza la propuesta, me parece que, déjame verlo, tenía aquí el dato por ahí, de pues un 2009 más o menos, por ahí de los 2000 aproximadamente. Se propone pues esta terapia y va evolucionando hasta lo que es la terapia cognitiva conductual pues del sueño en este caso. Desarrolla diferentes herramientas o técnicas que creo que valdría la pena también mencionar, que ayudan a mediatizar este tipo de trastornos. La primera técnica es una que ya mencionamos, que es básicamente la restricción del tiempo en cama, que si la persona pues tiene insomnio, tiene problemas para conciliar el sueño, se le restringe básicamente el tiempo en cama. Solo puedes estar en tu cama, acostarte cuando es la hora de dormir, para eliminar estos malos hábitos. Otra técnica o herramienta es básicamente el control de estímulos, que básicamente es brindarle instrucciones al paciente o al individuo diseñadas para aumentar la asociación entre el dormitorio y la cama con el sueño.
También, básicamente, el principio es disminuir las actividades que promueven la vigilia, es decir, hacer una serie de ritual específico y eliminar ciertos estímulos adicionales que obstruyen con la conciliación del sueño, actividades, etcétera. Que ya no tengas tu teléfono a la mano, que ya no tengas tu música, que ya no tengas que mover, prender, etcétera. Y que únicamente cuando hagas este como ritual, por así decirlo, se asocia directamente ya con el proceso o la actividad únicamente de ir a descansar. Es básicamente estar limitando y controlando los estímulos que se tiene. Otra técnica es la relajación muscular progresiva, que es básicamente estar haciendo alternación en la tensión muscular que tenemos en diferentes extremidades del cuerpo, que ayudan precisamente a la relajación y conciliación del sueño. Es básicamente, pues vas tensando desde tus pies, muslos, cadera, abdomen, pecho, hombros, brazos, manos, incluso cara, progresivamente para ir conciliando o teniendo un estado progresivo de relajación. Haces una tensión en una parte durante un tiempo determinado y luego relajas. Pasas, por ejemplo, del pie derecho, tensas, luego relajas, pasas al pie izquierdo y lo vas haciendo progresivamente hasta que subes a la parte superior. Una vez que estás acostado, haces este tipo de ejercicios y te van ayudando progresivamente a entrar en un estado de relajación. Muchas veces cuando una persona se acuesta y tiene dificultades para dormir es porque carga con mucha parte de tensión. Una herramienta que se diseñó para esto es precisamente esto, hacer ejercicios de tensión y relajación, que también se han llevado para otros procesos terapéuticos, pero casualmente se asoció directamente para conciliar mejor el sueño. Otra es una técnica que se llama el mindfulness, que es básicamente una herramienta de meditación de atención directa que permite al individuo identificar y asociar todos los estímulos y centrarse en el momento presente para aislar cualquier pensamiento o estímulos que pueda tener durante pensamientos o estímulos externos, para concentrarse únicamente en el momento que tiene ahí presente de relajación y eliminar cualquier, a lo mejor, estado de estrés o preocupaciones adyacentes que tenga. Otra parte es básicamente la higiene del sueño, que es brindar normas que le ayuden al individuo a tener condiciones ambientales adecuadas para tener un sueño adecuado. Estrés, en este caso lumínica, estrés auditiva, eh, conseguir o adaptar un lugar idóneo para acostarte, para descansar. También tenemos, por ejemplo, lo que es una reestructuración cognitiva, que es básicamente cuestionamientos socráticos para que cambien los pensamientos de distracción y disfuncionales de no dormir, también para eliminar la preocupación excesiva y pensamientos más realistas y adaptativos en el individuo. Nos ayuda precisamente a eliminar esta parte disruptiva de los pensamientos y estrés que carga una persona regularmente antes de dormir, para que todo este tipo de funciones no obstruyan el proceso de relajación. Estas son algunas herramientas que se han diseñado de la terapia cognitivo-conductual para atacar precisamente estos problemas de sueño. Por ejemplo, trastornos ya directamente hereditarios, como puede ser narcolepsia o por deficiencias en los procesos químicos del cerebro de activación y de inhibición, regularmente también se tratan, aparte de terapias psicológicas, se refuerzan con, en este caso, tratamientos de fármacos directos para ayudar a excitar o inhibir ciertos estímulos. Y también me gustaría agregar que a todo lo que dijo Miguel, para resumirlo, es para mejorar tu sueño y tu higiene de sueño debes de tener un lugar de reposo ya designado para eso. De hecho, los profesionales del sueño dicen que lo mejor es dejar la cama solo para dormir y para otras cosas. Ustedes ya sabrán para qué. Pero por lo general solo es para dormir. Dos, tener este ritual, estos procedimientos que le indican al cuerpo que ya es hora de dormir, no sé, lavarse los dientes, ponerse pijama, leer tal vez en algunos casos o ponerse música relajante para poder empezar a relajarse desde temprano. Evitar pantallas con luz azul, que eso sí es una de las cosas que está súper estudiada, que la luz azul de las pantallas de celulares, teléfonos o televisores, te van a mantener despierto, van a activar y le van a decir al cerebro que sigas despierto. Se recomienda que empieces a dejar de utilizar estas cosas
unas 2 o 3 horas antes de irte a dormir. Eh, También tenemos el evitar alimentos pesados. Evita alimentos pesados antes de dormir. Por eso también los nutriólogos recomiendan no comer pesado durante las últimas horas del día o tus últimas horas. La cena debe de ser ligera para que tú puedas dormir bien. Esa es otra de las cosas que nos recomiendan para mejorar el sueño. Y sobre todo, si vas a tomar una siesta, no te pases de esos 30 minutos que decía Miguel al principio, no te pases de esos 30 minutos para que no te sabotees a ti mismo y a tu ciclo circadiano. Evita también bebidas energizantes, ya lo decía Miguel antes, estos, estas bebidas de Vive al 100 o Red Bull o cosas por el estilo, antes de dormir se sugiere que no te las tomes porque pues precisamente es lo que hacen, evitar que duermas. Y me gustaría agregar una última cosa. Entre los trastornos del sueño, si conoces a alguien que habla durante la noche o que camina dormido, a lo que llamamos sonambulismo, este, eso sí ya lo tienen que ir a tratar con un profesional para que ya no pasen estas cosas. Al contrario de lo que se cree, el sonambulismo, que es esta cosa de caminar mientras está dormido, de preferencia pueden despertarlo o guiar a la persona que sigue dormida a un lugar seguro y de vuelta a su cama, o intentar despertarlo. Aunque digan que es peligroso despertarlo, la verdad es que no. Es más peligroso dejar que una persona dormida ande caminando por ahí. Por ahí hay casos documentados de que hay personas que incluso dormidas se van a conducir. Entonces, son muy contadas, pero también hay casos en los que se van a conducir dormidos, le dan la vuelta a la manzana, le dan la vuelta a la cuadra en el carro, regresan y se vuelven a meter a la cama. Han sido cosas que han documentado las personas y los especialistas de Estados Unidos, pero pues no dudamos que también, si pasa en Estados Unidos, puede pasar en cualquier otra parte del mundo. A comparación del mito de que si los despiertas se pueden espantar, es mentira. Procuren, si no los quieren despertar, pues guíenlos para que de vuelta a la cama, si se los llegan a encontrar ahí caminando por su casa a algún pariente que haga esto, y llevarlos a una terapia para que puedan trabajar este sonambulismo, porque se supone que es una etapa de reposo en el cual los músculos están prácticamente, por decirlo de alguna forma, desactivados, y que empiecen a caminar, pues quiere decir que no está trabajando el cuerpo como debería de ser. Así que estas son nuestras recomendaciones y las recomendaciones que hemos encontrado en general. Y pues creo que ya hemos abordado en su mayoría parte del sueño, Miguel. ¿Cómo lo ves? Pues creo que en una parte inicial básica es como aspectos muy generales, pero bastante concisos. No olviden que también el lapso ideal de sueño es entre 7 y 8 horas. Al menos eso es lo que han arrojado la mayoría de estudios, porque tener un ciclo menor a este número de horas o superior incluso a este número de horas genera efectos contraproducentes tanto con el sistema como con los estados anímicos de la persona. Entonces, esto de dormir 8 horas es necesario para una persona promedio regular, si es lo idóneo. Entonces, tomen en cuenta muy bien estos ritmos, procuren hacer este hábito y en general me parece que sí, es bastante amplio este estudio de sueño. Hay muchos estudios de diferentes aspectos muy específicos que se han hecho del sueño. Los invitamos a que investiguen este tema. Este tema es súper, súper amplio, pese a que no lleva tanto tiempo. Hay muchos aspectos tanto de memoria, de aprendizaje, de desarrollo, relacionados con diferentes campos en este caso, que están teniendo resultados bastante interesantes, desde partes que se activan en el cerebro, partes que se estudian desde la neurología, partes que se estudian desde efectos comportamentales y diferentes puntos. Entonces, finalmente lo que sí te van a recomendar, creo que casi todos es lo que ya dijimos, mantener una buena higiene del sueño es tener una mejor calidad de vida. Básicamente porque te ayuda no solo a procesos de memoria, estados anímicos, sino que también te ayuda a procesos orgánicos de mejoramiento y también ayuda al sistema inmune. Exactamente.
Y pues yo creo que ya vamos a ir cerrando recordando las frases de una de nuestras profesoras de la facultad, que le decía, la profesora actualmente que tiene más de 80 años, pero tiene más energía que nosotros. Y cuando le preguntábamos qué decía, qué es lo que, cuál era su secreto para tener tanta energía a esa edad, decía, duermo bien, como bien, cojo bien y todo, y no me enojo. Listo. Entonces, La receta perfecta. con esta enseñanza de nuestra profesora de la universidad, que la llevaremos todo el resto de nuestras vidas, creo que nos vamos despidiendo, ¿verdad, Miguel? Así es, creo que sería todo. Igual, pues bueno, parte de la información que pudimos sacar la dejamos ahí en las ligas para que ustedes puedan acceder y puedan estudiar un poquito más en esta parte. Si quieren checar la información directamente, ahí están, vamos a dejar en la caja de comentarios los artículos específicos para que ustedes puedan consultarlos. Exactamente. Sin más que agregar, nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. Hasta luego.